Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar ahora con neurología. Ya que hay algunas cosas importantes que recordar. Las lesiones y los signos que podemos encontrar en un paciente, ¿no? Lesión de primera motoneurona, que vamos a recordar un poco. Lesión de motoneurona, como ustedes saben, implica disminución de fuerza muscular, ¿no? Una plegia de tipo espástica, hallazgo de signo de Babinski y, hiperreflexia, ¿no? Entonces, primera motoneurona con afasia, probablemente el territorio sería la corteza motora primaria, obviamente del hemisferio dominante, ¿no? Que controla también el lenguaje. Si tenemos primera motoneurona pero pares craneales contralaterales del tronco encefálico, solamente de segunda motoneurona, generalmente a nivel de la médula espinal. Paciente que tiene lesión de segunda motoneurona, que se caracteriza por, acá hay una parálisis, una plegia de tipo flácida, a diferencia de la otra que es espástica. No va a haber signo de Babinski en este caso, va a haber hiporreflexia y también puede haber fasciculaciones con atrofia muscular. Todo esto es característico de lesión de segunda motoneurona, ¿no? Más déficit sensitivo, nervio periférico, daño de primera motoneurona y segunda, algunas enfermedades, sobre todo el ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que presenta ambas características. Si vemos un paciente con ambas características, marcamos ELA. ¿Dónde encontramos un déficit disociado de la sensibilidad? ¿No? ¿Qué es déficit disociado? Cuando hay un daño en la médula espinal, que alguna vía de la sensibilidad se daña y otra queda indemne, ¿no? Puede ser que de ese lado, por ejemplo, el problema sea termoalgésico y la sensibilidad epicrítica esté conservada. Eso se llama disociación, ¿ya? Y es frecuente en trastornos de la médula, a veces centromedulares, como la siringomielia o algunas polineuropatías, por ejemplo, la de tipo leprosa o diabética también, ¿ya? Que atañe la médula espinal. Y como reconozco una ataxia de tipo sensitiva, la ataxia sensitiva es la que presenta el signo de Romberg positivo, ¿no? El paciente que lo hacemos estar en decúbito con las manos juntas y al cerrar los ojos el paciente se cae a un lado, eso es el Romberg positivo, ¿no? Típicamente la ataxia sensitiva además afecta a la marcha y a los miembros y no se presenta vértigo ni nistagmo, como en el caso de las ataxias, por ejemplo, cerebelosas, ¿no? Ejemplos de esto tenemos varios, la diabetes, por ejemplo, y también el tabes dorsal, ¿no? Sífilis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico etiológico de la hemorragia? Si me preguntan etiológico, angiografía cerebral. Si me dicen simplemente cuál es el diagnóstico del HCA, tomografía cerebral sin contraste, para ver que hay hemorragia subaracnoidea, tomografía cerebral sin contraste. Muy bien, si yo quiero saber la causa, que la más frecuente es un aneurisma, ahí sí hago la angiografía cerebral, ¿no? ¿Para qué me sirve también la angiografía? Para diagnosticar otro tipo de problemas, ¿sí? A nivel renal, poliquistosis renal, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular, enfermedades de células falciformes y coartación de aorta, como lo deben haber visto en cardio, ¿no? ¿Cuál es la complicación médica más frecuente de la hemorragia subaracnoidea? La hiponatremia, ¿no? Hiponatremia por el CIJAT. Y se produce más o menos en el día 4 y 10 aproximadamente. ¿Qué otras complicaciones podemos tener aparte de las médicas? Típicamente neurológicas de la hemorragia subaracnoidea tenemos importantemente hablar del vasoespasmo, el resangrado y la hidrocefalia, ¿no? Paciente con HCA puede llegar a tener hidrocefalia, ¿no? Generalmente nos damos cuenta cuando el paciente en la evolución presenta todavía más deterioro, ¿no? Si un paciente está más o menos con un Glasgow aceptable y luego presenta deterioro, puede ser un resangrado, pero también podría ser una hidrocefalia, ¿no? En cuyo caso hay que actuar prontamente. Las crisis generalizadas, ¿por qué se caracterizan? ¿Por qué se les llama generalizadas? Porque presentan afectación de ambos hemisferios, ¿no? Esa es la diferencia entre crisis generalizada y crisis focales o parciales, ¿no? Antiguamente llamadas parciales. La diferencia es que en el caso de las generalizadas se originan simultáneamente en ambos hemisferios. ¿Cuáles son las más frecuentes, las más representativas de las crisis generalizadas?
Tenemos ahí dos. En el adulto, las crisis o convulsiones tónico-clónicas, llamadas gran mal, ¿ok? Y las de ausencia en los niños, llamadas petit mal o pequeño mal. También ha venido en pregunta de examen, ¿no? Petit mal. ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo reconocemos las ausencias? Los niños generalmente tienen episodios repetitivos de pérdida brusca del nivel de conciencia. No pierden el control postural, el niño está en la posición en la cual está siempre, no se cae, no convulsiona como en otro caso. No presenta confusión posterior ni tampoco aura previa. Y la recuperación, igualmente, así como el inicio, es relativamente brusco, ¿no? Esta es la crisis de ausencia que se da mayormente en los niños. Y la presencia de automatismos, movimientos generalmente faciales, ¿no? Automatismos son típicos de las ausencias, pero también de las crisis focales, ¿no? De las crisis focales. Acuérdense ustedes que antiguamente la clasificación era crisis parciales, simples y complejas, ¿no? La diferencia era que el paciente que tiene complejas tiene pérdida de el estado de conciencia, ¿no? Si el paciente no pierde el estado de conciencia, simple. ¿Ya? Actualmente esta clasificación ya no se usa por no ser útil clínicamente, ¿ya? Solamente se les llama focales. Las tres fases de la migraña tenemos acá. Primero, activación de los núcleos del RAFE, donde se encuentra justamente el núcleo más importante de producción de serotonina. Ya importante. Serotonina, núcleo de producción, núcleo del RAFE, ¿no? Dopamina, por ejemplo, núcleo de producción, sustancia níger, ¿no? Que se encuentra en el mesencéfalo, ¿no? El núcleo del RAFE se encuentra en el puente. Segundo, se produce una vasoconstricción que a veces se expresa como un aura. La migraña clásica se expresa como un aura, ¿ok? Que puede ser una visión, por ejemplo, de una luz muy fuerte, o de miodesopsias, ¿no? A maneras como si fueran moscas, etcétera, ¿no? Y en la tercera ya hay una vasodilatación de rebote, que es el que ocasiona más que todo el dolor de cabeza, ¿no? La vasodilatación. Los dos grandes tipos clínicos de migraña son, ya sabemos que tenemos la migraña clásica que tiene aura previamente a la cefalea, y la migraña común o no clásica que no tiene aura, que esta de aquí es la más frecuente, ¿ya? La más frecuente de las migrañas es la migraña común. La clásica es la menos frecuente, 75% aproximadamente. ¿Qué damos a un paciente con tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de un ataque de migraña? Una migraña aguda, generalmente damos AINES, ¿no? Leve moderada, AINES. Si es muy intenso, podemos dar triptanes. Acá tenemos al sumatriptán, también ha venido pregunta de examen. Y el ergotamina, que viene en ampollas también como alternativa, ¿ya? Pero en las crisis podemos usar tranquilamente cualquier tipo de AINES prácticamente. Y en la profilaxis aquí sí es diferente. Si un paciente tiene demasiados episodios repetitivos de migraña y queremos prevenir, es la parte de la profilaxis, acá vamos a utilizar una gama de medicamentos, ¿ya? Entre ellos tenemos beta bloqueadores, antagonistas de calcio, calcio antagonistas como nimodipino, antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos como valproato y antagonistas de la serotonina, por ejemplo, ¿ya? Todos estos fármacos son usados para la profilaxis de la migraña, que alguna vez también vino en pregunta. Y esto de acá nos habla de algunas neuropatías periféricas. Dice, si un adulto joven sufre tetraparesia flácida y arrefléxica tras una infección gastrointestinal sin afectación de nervios oculomotores ni de esfínteres tiene probablemente, esa es la definición del síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo reconozco? Fácil, un adulto generalmente joven que ha tenido una infección previa, hablamos del Campylobacter en infecto, ¿verdad? Que es lo más frecuente, y que va a presentar una disminución de fuerza en las cuatro extremidades, predominantemente de miembros inferiores, ¿ya? Y luego es ascendente. ¿Cómo es la pérdida de fuerza? Flácida, porque es daño de segunda motoneurona, flácida y arrefléxica, ¿ya? Y para diferenciarlo de la miastenia, el Guillain-Barré generalmente no tiene afectación de nervios oculomotores. Existe sí una variante que es el síndrome de Miller-Fisher, que sí puede afectar y puede causar oftalmoplegia, ¿ya? Pero el Guillain-Barré en general no. ¿Qué tipo de polineuropatía es el Guillain-Barré? Desmielinizante aguda, segmentaria y focal, ¿ya? Justamente el tipo más frecuente de Guillain-Barré es polineuropatía
desmielinizante aguda. ¿Ok? Ese es el tipo más frecuente. También existen otras variantes como el Miller-Fisher y como los síndromes axonomotoros, ¿no? Axonal motor. ¿Ya? Estos de acá son los que presentan expresión de anticuerpos, como los antigangliósidos, pregunta de examen, anti-GM1, estos pacientes. Es de origen autoinmune por este motivo. ¿Ya? Y por otra parte tenemos también otra enfermedad que es la polineuropatía desmielinizante crónica. ¿Ya? Este de acá se caracteriza porque el tiempo de duración y de instalación es mucho más largo que el Guillain-Barré, y a diferencia de Guillain-Barré, esta sí responde a corticoides. ¿Ya? Guillain-Barré no responde a corticoides. El hallazgo de disociación albumino-citológica en LSR es típico de... ¿Qué significa disociación albumino-citológica? Vamos a encontrar aumento de los niveles de las proteínas, hiperproteinorraquia, pero no vamos a encontrar elevación de células. Lo que suele suceder en la meningitis, ¿no? Ambos se elevan. Entonces, la disociación es porque se elevan las proteínas, pero las células están normales. Eso es característico de Guillain-Barré y se presenta a partir de la primera semana de síntomas. ¿Ok? Recién a la primera de síntomas le hacemos la punción lumbar a estos pacientes y vamos a ver eso. La excepción es el SIDA, o sea, el Guillain-Barré asociado a SIDA, en el cual sí puede haber presencia de leucocitos. ¿Cuál sería el primer signo diagnóstico? O sea, en este caso es precoz, ¿no? Si le hacemos una electromiografía, la abolición de la onda F en la electromiografía. ¿Ok? Este es el primer signo evidente que podría aparecer si nosotros lo hiciéramos, pero eso obviamente no suele darse, ¿no? La lesión del subtálamo se manifiesta por... Si hay algún tipo de lesión o compromiso del subtálamo, la sintomatología de este paciente va a ser hemivalismo, ¿no? Movimientos involuntarios de una mitad del cuerpo, hemivalismo. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa más frecuente de la HSA? Acá tenemos creo que un cuadro, ¿sí? Este cuadro que siempre le digo que se recuerden. Las más importantes patologías que preguntan en los exámenes hemorrágicas. Tenemos la HSA, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. La primera causa de HSA en general, traumatismo. ¿Ya? Esa es la primera causa en general, pero es una causa de tipo secundaria. Si me preguntan cuál es la primera causa primaria, la primera causa primaria de HSA, una causa espontánea, ahí sí es aneurisma cerebral. ¿Ya? Aneurisma cerebral de lejos y malformación arteriovenosa, sobre todo en jóvenes. ¿Ya? Esta es la primera causa de HSA espontánea. ¿Ya? En cuanto, en general, sí, traumatismo es la primera causa. ¿Cómo voy a ver un paciente con HSA? Sobre todo en pregunta de examen. El paciente va a tener una cefalea muy intensa, la peor de su vida, rigidez de nuca, náuseas, vómitos y esta característica que siempre les digo, ¿no? Ausencia de signos de focalización. ¿Ya? Esto es para el examen, por si acaso, ¿eh? En el examen viene así. Ausencia, no va a tener hemiparesia, no va a tener ningún tipo de compromiso motor. ¿Ya? Entonces, paciente con cefalea intensa, rigidez de nuca, náuseas, vómitos y a lo mucho alteración del sexto par, hemorragia subaracnoidea. Muy bien. Y la hemorragia intracerebral, la primera causa en general es hipertensión arterial. Primera causa de hemorragia intracerebral, hipertensión arterial, donde es más frecuente la hemorragia intracerebral en el putamen. ¿Ya? Y ese síndrome generalmente corresponde a una hemiparesia y hemipoestesia contralateral, pero también puede ser en el tálamo, por ejemplo. Signos de hipertensión intracraniana va a ser la clínica, trastorno del estado de conciencia y según la ubicación de este paciente. ¿Ya? Estas de acá son las patologías más importantes que siempre vienen de pregunta. Entonces, la causa más frecuente de HSA de las que nos presentaban acá, aneurisma cerebral. Varón de 58 años con antecedente de FA. Consulta por presentar en forma brusca cefalea y dificultad para leer. Al examen se encuentra hemianopsia homónima derecha. El paciente escribe correctamente una frase al dictado, pero no puede leerla. ¿En qué arteria se localiza la obstrucción? ¿No? Este paciente siempre el compromiso de estos pacientes contralateral, ¿no? Acá tiene un problema de hemianopsia homónima derecha. El compromiso, por lo tanto, va a ser de tipo izquierdo, ¿no? Y acá el paciente tiene, pues, francamente, una afectación del lóbulo occipital, ¿no? Occipital, cuya irrigación corresponde a la arteria cerebral posterior, ¿no? Lado derecho, el compromiso es izquierdo.
¿Cómo reconozco un paciente que tenga afectación de la arteria cerebral media? El paciente con arteria cerebral media va a presentar siempre hemiparesia de predominio facio-braquial. ¿Ya? Y también puede presentar afasia, ¿eh? Eso sí puede ser. ¿Cómo se va a presentar un paciente que tiene afección de la arteria cerebral anterior? Este paciente no va a tener compromiso de hemianopsia, obviamente, ¿ya? No va a tener compromiso como en estos casos, pero lo que sí va a tener es una hemiparesia de predominio crural. ¿Ya? Esa es por la distribución del homúnculo, de la irrigación de la arteria cerebral anterior, media y posterior. ¿Ok? ¿Cuál es el nervio afectado en la parálisis de Bell? El nervio facial. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes lesiones vasculares tiene el menor riesgo de sangrado intracraneal? Justamente la más frecuente de todas, ¿ya? Que es el angioma venoso. El angioma venoso es la malformación vascular más frecuente, ¿ok? Así también les pueden haber preguntado, pero no da síntomas. O sea, obviamente un escaso porcentaje puede darlos, pero en general se considera que no da síntomas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene riesgo de sangrado. Por lo tanto, el angioma venoso es lo que la malformación más frecuente, pero que no causa sintomatología, ¿ok? Entonces, de todas estas, angioma venoso. La siguiente me dice: varón de 50 años que presenta bruscamente cefalea de gran intensidad, vómitos y fotofobia. Antecedente de hipertensión arterial con tratamiento irregular. Presión arterial 160/95 y rigidez de nuca. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A ver qué me dice acá. Cefalea intensa, vómitos, fotofobia, hipertensión, ¿no? Al parecer solamente hay rigidez de nuca. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemorragia subaracnoidea, ¿no? Ocasionado por probablemente rotura de un aneurisma, que es la principal causa. Muy bien, este paciente, como les decía, no presentaba ningún signo de focalización. ¿Cuál es el tiempo en horas de resolución total de los signos y síntomas neurológicos para el ataque isquémico transitorio? ¿No? Varias veces preguntado, ¿no? El TIA, su definición misma, es justamente el hallazgo de focalización que se revierte en 24 horas. 24 horas. Mujer de 26 años que acude por presentar episodios de movimientos involuntarios a nivel de miembro superior derecho. ¿Ok? Durante dichos episodios cursa con enrojecimiento facial y ve destellos luminosos. Queda con paresia ipsilateral que mejora en horas. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección? Acá estamos probablemente ante un caso de una crisis de tipo parcial o focal, ¿sí? Muy bien, tiene movimientos involuntarios del miembro superior derecho, además enrojecimiento facial y ve destellos luminosos que pueden presentarse, ¿no? Y aparece con una paresia, ¿no? que es generalmente momentánea. El tratamiento de primera elección para estas crisis es carbamazepina. Muy bien. Crisis parcial. La etosuximida es la primera alternativa en qué tipo de epilepsia, de convulsión. Crisis de ausencia, pregunta de examen, en niños. Muy bien. Y en la crisis o en el gran mal tónico-clónico, ¿cuál es la primera alternativa? Ácido valproico, ¿ya? Ácido valproico. Sí, tradicionalmente se ha usado fenitoína o fenilidantoína, ¿ya? La fenitoína tiene varios efectos adversos, por los cuales a veces ya no se prefiere, ¿no? Hirsutismo e hipertrofia gingival, que viene también bastante. Les gusta preguntar efectos adversos de la fenitoína, pero también es relativamente eficaz en convulsiones tónico-clónicas, ¿ya? En la epilepsia mioclónica de la infancia, ¿cuál es la presentación más frecuente de todas estas? Epilepsia mioclónica progresiva. Esta es la variante más frecuente que se ve en la infancia. Mujer de 50 años presenta cuadro de cefalalgia en hemicráneo derecho, solo en el lado derecho, acompañado de náuseas y vómitos de tipo recurrentes. Manifiesta que su madre y abuela presentaron los mismos síntomas.
Estos iniciaron en la infancia y han notado que antes de aparecer la cefalea siente ver luces brillantes. ¿Cuál sería la percepción diagnóstica? Migraña clásica. Muy bien. Dolor en una sola parte de tipo pulsátil, acompañado de náuseas y vómitos. También se puede acompañar de fotofobia y de sonofobia, aumento del dolor a los ruidos o a la luz. Y esta paciente presentaba luces brillantes, que era el aura, ¿no? Migraña clásica es la clave, ¿ya? Muy bien. Y más bien esta pregunta de acá, ¿sí? Este era el cuadro de esta pregunta, ¿no? Acá tenemos algunas variantes de migrañas. Migrañas sin aura, que ya les he dicho que es el más frecuente. Migrañas con aura. Acá tenemos las hemiplégicas. Las hemiplégicas son las que presentan justamente una hemiplegia como aura, previamente a la cefalea, ¿ya? Y en la basilar, aparte de la cefalea, puede tener problemas como ataxia, ¿no? de tronco encefálico, ¿no? Como ataxia, náuseas y también vómitos, ¿no? O vértigos. Como este caso, escolar de 14 años que hace 30 minutos presentaba cefalea occipital, tinnitus, visión borrosa, vértigos y ataxia. Al examen físico se evidencia ptosis palpebral, ¿no? Que es daño del tronco encefálico necesariamente, y la migraña que estamos hablando acá es de tipo basilar. Varón de 35 años con cefalea diaria de varias semanas de evolución que le impiden conciliar el sueño y se acompaña de congestión nasal, la que dice, ¿no? Congestión nasal, rinorrea y epífora se supone de un solo lado. Tosis palpebral, miosis, exoftalmos y anhidrosis, ¿no? Derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta característica es de la cefalea en racimos, ¿ya? Es una cefalea también unilateral que la intensidad suele ser moderada a severa siempre y causa también problemas a nivel de, ¿no? rinorrea, epífora, inyección conjuntival. Sobre los síndromes miasténicos, señale lo correcto. En la miastenia grave ustedes saben que la miastenia puede ser desencadenada o aumentada por algunos fármacos, ¿no? Entre ellos tenemos algunos antibióticos. Tenemos acá a macrólidos y también a aminoglucósidos. Y además también algunos fármacos como las benzodiazepinas, ¿ya? Las benzodiazepinas, obviamente los bloqueantes neuromusculares también, ¿ya? Entonces en estos pacientes está prohibido darle eso, ¿ya? AINES también, los AINES también pueden exacerbar un ataque de miastenia, ¿no? Y la miastenia, como ustedes saben, se relaciona bastante a alteraciones en el timo, ¿no? Puede haber timoma o puede haber hiperplasia tímica en estos pacientes, ¿no? Y el timo se supone que es el que va a producir los anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos, como ustedes saben, están dirigidos contra los receptores nicotínicos, ¿no? De tipo NM. Los anticuerpos contra los receptores nicotínicos, ¿no? Y el botulismo, por ejemplo, que acá me ponen. El botulismo es una manifestación algo similar, pero los anticuerpos se dirigen acá contra los canales de calcio, que son la parte presináptica, ¿no? Esos de acá sí son los receptores NM postsinápticos. En el tratamiento de la neuropatía diabética podemos usar muchos fármacos, ¿no? Sin embargo, acá me dicen cuál es inhibidor selectivo, además de la recaptación de serotonina y norepinefrina, de ambos es la duloxetina. Muy bien. ¿Cuál es la acción fundamental? Me dice acá de la oxitocina. Estimular las contracciones uterinas, ¿ok? En la embarazada y la eyección de leche también, ¿no? No la producción, sino la eyección. Principal regulador de la liberación de hormona antidiurética, la ANH. La ADH es la osmolaridad plasmática. La enzima fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, la peroxidasa tiroidea, ¿no? La peroxidasa tiroidea que va a formar la T3 y la T4 finalmente, ¿no? Al unir el yodo con la tiroglobulina. Las hormonas tiroideas viajan en sangre unidas ¿a qué proteína? Tiene una solamente de ella, globulina fijadora de hormonas tiroideas, ¿ok? ¿Cuál es el estado hormonal de la hipertiroxinemia tiroidea? Este es un trastorno muy raro, en verdad. El T4 total elevada y T4 libre normal. ¿Qué fármacos son capaces de disminuir la conversión periférica de T4 en T3 que se usan en hipertiroidismo? Acuérdense ustedes, ahí tenemos al famoso propiltiuracilo, ¿sí? Propiltiuracilo, propanolol, por ejemplo, que lo usamos bastante también en las crisis tiroideas, dexametasona, amiodarona y contrastes yodados, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, no está el metimazol, cuyo mecanismo de acción no es este, pues, ¿no? Justamente es disminuir a la peroxidasa tiroidea. El metimazol lo que hace es disminuir la producción
de hormonas tiroideas justamente en la tiroides, ¿no? En cambio, los que también actúan a nivel periférico, que ya sucede en los tejidos periféricos, son estos de acá, ¿no? Causa más frecuente de hipotiroidismo en adultos, la tiroiditis de Hashimoto, la primera causa. Luego tenemos la ablación post-radioyodo en pacientes hipotiroideos. La mayoría de pacientes hipertiroideos, el objetivo del tratamiento con yodo es volverlos hipotiroideos, ¿no? Para de esa manera manejarlos más fácilmente. Post-cirugía, post-radioterapia, etc. Causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial, dijimos, déficit de yodo, a nivel mundial en general. Si hablamos de países desarrollados, volvemos a lo mismo, hipotiroidismo autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Y si hablamos de pacientes en vías de desarrollo, por supuesto también déficit de yodo, ¿no? Tratamiento médico más utilizado para el hipotiroidismo, levotiroxina, ¿ya? Paciente hipotiroideo, respuesta a tratamiento, levotiroxina. ¿Cómo yo mido mi tratamiento si estoy bien con la levotiroxina? ¿Qué utilizo? La TSH, ¿no? Determinación de la TSH. Si es un paciente hipotiroideo, esta TSH tiene que estar baja, ¿no? Causa más frecuente de hipertiroidismo en adulto en edades medias de la vida, de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Báseos, primera causa de hipertiroidismo. ¿Cómo trata un paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? Una crisis hiperglicémica? Igual que el coma hiperosmolar, hidratación, administración de insulina endovenosa. ¿Ya? Alguna vez vino una pregunta, vinieron varias, ¿verdad? Una decía, ¿cuál es la principal terapia en paciente con cetoacidosis? La principal es insulina. ¿Ya? Si me dicen cuál es el primer paso, la medida más urgente, ahí sí puedo utilizar la hidratación, que es lo que siempre se hace en estos pacientes. ¿Ya? Pero la principal es la insulina. ¿Ok? ¿Cuándo retiro la insulina endovenosa? Cuando el paciente ya se ha recobrado del estado de acidosis, en el caso de un paciente con cetoacidosis, ¿no? O hiperosmolar, lo mismo. Y después de 2 horas del inicio del tratamiento con insulina subcutánea. ¿Qué factores me pueden desencadenar un coma hiperosmolar? Acá tenemos varios, generalmente infecciones, por ejemplo, neumonía o sepsis también, ¿no? Generalmente ancianos diabéticos. Obviamente también la falta de tratamiento o la inadecuada control. Clínica de la compensación hiperosmolar, ¿cómo va a estar este paciente? Obviamente va a estar deshidratado, deshidratación por diuresis osmótica, manifestaciones neurológicas, trastorno de estado de conciencia y microtrombosis por aumento de la viscosidad plasmática, ¿no? Para ese paciente recontra deshidratado. Síntomas fundamentales que nos hacen sospechar en una hipoglicemia, también vino en pregunta de examen. Acá tenemos 2 principales, ¿no? Los síntomas llamados neurogénicos o adrenérgicos. Neurogénicos son respuestas simpáticas, o sea, son unas respuestas a la hipoglicemia: sudoración, nerviosismo, temblor, palidez y palpitaciones. Y por otro lado, los síntomas que son directamente por la falta de glucosa, neuroglucopénicos, ¿no? A nivel neurológico. Paciente que puede tener visión borrosa, cefalea, disminución de la capacidad de concentración o hasta convulsiones. ¿Ok? Esto de acá se debe a la hipoglicemia, ¿no? Glucosa menos de 70. ¿Cuál es el tumor más frecuente secretor de hipófisis? El prolactinoma, ¿no? Luego le sigue los tumores de GH, causantes de acromegalia, secretores de ACTH, de gonadotropinas y finalmente los de TSH. ¿Cuáles son las manifestaciones locales de los adenomas hipofisiarios? Puede ocasionar en el paciente, lo más importante que tienen que recordar, defectos campimétricos, ¿no? Hemianopsia heterónima bitemporal, defectos campimétricos por compresión del quiasma óptico, ¿ya? Muy frecuentemente preguntado. Además puede dar parálisis oculomotoras, obstrucción y compresión de la arteria carótida. El defecto más importante, la hemianopsia heterónima bitemporal. Actitud ante las sospechas de un adenoma hipofisiario. Obviamente tenemos que determinaciones hormonales, ¿no? Para ver qué tipo de tumor productor puede ser, y también vamos a solicitar obviamente una tomografía y resonancia. Pregunta, me dice, ¿cuál de los siguientes fármacos puede inducir hipertiroidismo? ¿No? Por concentración de yodo, la amiodarona, ¿ok? La amiodarona tiene concentración de yodo, pero también podría ejercer el efecto contrario, ¿no? Por la disminución de la conversión periférica, como hemos visto. ¿Cuál es la operación indicada en todo paciente que tiene bocio difuso tóxico? Muy bien, la tiroidectomía subtotal
bilateral. Todo paciente que tiene bocio difuso tóxico, tiroidectomía subtotal bilateral. Mujer de 53 años que acude por cansancio, sequedad de piel, caída de cabello y aumento de peso. Muy bien. Características de hipotiroidismo: aumento de peso, bradilalia, bradisiquia, ronquera, ¿no? Disfonía, voz ronca, caída de cabello, alopecia, sequedad de piel y tendencia al frío. ¿Ok? Todas son las características de hipotiroidismo. Se sospecha de hipotiroidismo, ¿qué solicitaré para hacer el diagnóstico de este paciente? Las más importantes, la TSH y la T4, ¿no? Y la T4 va a estar baja en este caso. La T4 baja, perdón, sí, y la TSH elevada. Hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo secundario vamos a encontrar más bien la TSH, que es la estimulante, va a estar también baja, y la T4 va a estar también baja. ¿Cuál es la consecuencia? Dice que tiene la deficiencia de yodo en la dieta. ¿Cuál sería? Cuando existe deficiencia de yodo, ¿no? Que justamente es el bocio endémico, ¿qué sucede? Aumenta justamente el tamaño la glándula tiroides. ¿Y por qué sucede esto? Justamente por aumento de la secreción de la hormona estimuladora de la tiroides, que es la TSH. Claro, lo que pasa es que a pesar de que la TSH aumenta, no se produce pues hormonas porque no hay yodo, ¿ok? Esa es la causa por la cual estos pacientes tienen el famoso bocio. Mujer de 32 años que tiene amenorrea e infertilidad secundaria de 1 año. Además tiene piel seca, engrosada, pulso lento y aumento de peso en los 2 últimos años. Ecografía, ok, todo normal. Eso me dice para ver que no hay problema a nivel ovárico. Dosaje de FSH también normal 18. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Por estas características, es una paciente hipotiroidea que a su vez también puede presentar alteraciones menstruales. Muy bien, hipotiroidismo. Pregunta de residentado de este último año. Esta me dice, mujer de 48 años con historia familiar de hipotiroidismo. Es admitida de hospitalización por presentar sepsis secundaria, bronconeumonía, permaneciendo en ayuno durante 7 días. Considerando la historia familiar de hipotiroidismo, se realizó estudio hormonal, reportándose ser una paciente eutiroidea, ¿no? ¿Cuál sería el resultado hormonal no relacionado? Es una pregunta interesante porque justamente habla acá de lo que es el síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? El síndrome del eutiroideo enfermo se da justamente en estos pacientes que pueden tener disminución de algunas hormonas como la T3, ¿ok? Pero van a tener siempre la TSH normal, ya eso es lo que se dice, ¿ya? Entonces es un paciente que puede tener disminución de T3, por ejemplo, ¿no? La T3 reversa puede estar elevada, pero la TSH va a estar normal. ¿En qué pacientes se da? Se da en pacientes justamente que se hospitalizan por diversos motivos, como puede ser sepsis, pancreatitis, etc. Y eso de ahí es lo que altera esos valores, ¿ya? Eso se llama eutiroideo enfermo. Lo que no es frecuente, por lo menos lo que no es frecuente, es que la TSH esté disminuida, ¿ya? También vino en pregunta última. ¿Hacia dónde ocasiona más metástasis el carcinoma papilar tiroideo? Muy bien, pulmón. Varón de 57 años obeso, consulta por polidipsia y poliuria. ¿Cuál es un criterio que contribuye al diagnóstico de la diabetes? De estos de acá, glicemia en ayuno superior a 126, ¿no? Obviamente en 2 oportunidades, ¿no? La hemoglobina glicosilada debe estar mayor a 6.5 para ser útil en el diagnóstico. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es actualmente considerado de primera línea para el tratamiento de paciente con diabetes mellitus 2 que no presenta nefropatía, alcoholismo o disfunción hepática? Esta es una pregunta muy interesante y de paso también me dice los efectos adversos, ¿no? Que puede presentar la metformina. La metformina puede causar disfunción hepática y obviamente en pacientes renales también no se da este fármaco. Por eso justamente me descarta esto, ¿no? Nefropatía, ni alcoholismo, ni disfunción. La metformina es el principal medicamento. Muy bien. Paciente a la que se le realiza una lobectomía más ismectomía por nódulo tiroideo. En el postoperatorio evoluciona con parestesias, espasmo carpopedal y entra posteriormente en coma. ¿Qué disturbio electrolítico se ha producido? ¿No? Esta paciente que ha tenido una operación por tiroides justamente es la causa más importante de hipoparatiroidismo, ¿no? El trastorno es hipocalcemia secundaria a un hipoparatiroidismo iatrogénico, en este caso quirúrgico, que es como les digo, es lo más frecuente, ¿no? Que al operar la tiroides también te vuelve la paratiroides, ¿ya?
Y las manifestaciones son parestesas del espasmo carmopedal y los famosos signos de Trousseau y Chevostek. Signos de Trousseau y Chevostek. Hipocalcemia. Varón de 35 años que acude a emergencia por presentar crisis hipertensiva con valores de presión arterial superior a 200/100. Antecedente: presentar dolor abdominal, por lo cual le solicitan TAC abdominal, que se encuentra tumoración sobre el riñón izquierdo. ¿Qué es esto de acá? Feocromocitoma, tumor de adrenal que causa hipertensión. La pregunta es: ¿qué examen solicita para precisar el diagnóstico? Metanefrinas urinarias. ¿Cuál es el efecto principal de las tiazolidinedionas? ¿Cuáles son estas? Son unos fármacos que se utilizan en la diabetes, de los cuales mayormente ha quedado la pioglitazona, ¿no? Las demás se han retirado por arritmias cardíacas, ¿no? Muerte cardíaca. Muy bien. ¿Cuál es el efecto principal? Incrementan la sensibilidad de los tejidos a la insulina. ¿Qué es el esófago de Barrett? Presencia de un epitelio intestinal. Pregunta de examen. Presencia de epitelio columnar intestinal en el esófago. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Endoscopía más biopsia. El tratamiento de elección es omeprazol, inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Inhibidores de bomba. Aptitud ante un esófago de Barrett sin displasia, observación y endoscopía más biopsia cada 1 a 2 años. Con displasia leve, iniciamos tratamiento 3 meses y repetimos la biopsia. Con displasia grave, tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo utilizamos la fundoplicatura para pacientes con reflujo gastroesofágico? Si se presenta complicaciones del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Como puede ser una neumonía aspirativa, clínica persistente a pesar del tratamiento médico, o cirugía asociada sobre la unión gastroesofágica, hernia hiatal, etc. ¿A qué se denomina una úlcera refractaria? La que no ha cicatrizado a pesar de haber dado tratamiento médico adecuado en 8 semanas en el caso de la duodenal y en 2 en el caso de la gástrica. ¿Cuál es la causa más frecuente de no cicatrización? Tabaquismo, el fumar. Localización más frecuente de la úlcera péptica, lo más frecuente en el duodeno, la primera porción del duodeno. Diagnóstico y tratamiento habitual de la hemorragia por úlcera péptica. Obviamente el diagnóstico es endoscópico y el tratamiento, estabilización hemodinámica y la esclerosis endoscópica, ¿no? Paciente que tiene una hemorragia digestiva alta por una úlcera tiene que ir a endoscopia inmediatamente para poder hacer la esclerosis respectiva, ¿no? Paciente con dolor epigástrico súbito que presenta abdomen en tabla y antecedentes de úlcera péptica, probablemente este paciente ha tenido una reacción peritoneal por antecedente del mismo, y lo que ha sucedido es una perforación de una úlcera duodenal que se puede observar como un neumoperitoneo en la radiografía de tórax en bipedestación, y obviamente el manejo es netamente quirúrgico. ¿Cuál es el patrón bioquímico de colestasis? Acuérdense ustedes, colestasis, ¿sí? Obstrucción de las vías biliares, la fosfatasa alcalina va a estar muy elevada, ¿ok? Y la GGT. Y en el caso de la necrosis, o como puedan ustedes llamarle daño hepático, las transaminasas, GOT y GPT. Muy bien. Hepatopatías con cociente mayor de GOT a GPT, mayor a 1 obviamente. Hepatopatía alcohólica, hígado graso, el embarazo y hepatocea. ¿Cuál es la primera prueba a realizar ante un paciente que tiene colestasis? Una ecografía, obviamente, para ver dónde está el nivel de obstrucción, ¿no? Coledocolitiasis, por ejemplo, etc. Estos son defectos genéticos. Acuérdense ustedes que el defecto de Gilbert me da justamente una hiperbilirrubinemia de tipo indirecta. El Cree y el Najar por alteraciones enzimáticas me va a dar una de tipo directa, ¿sí? Así como el Dubin-Johnson y el Rotor. ¿Cómo se establece el diagnóstico de cirrosis? ¿Cómo es el diagnóstico, digamos, definitivo? Biopsia hepática. Vamos a encontrar fibrosis más nódulos de regeneración. La causa más frecuente de cirrosis, pregunta examen, alcoholismo. ¿Qué parámetros se incluyen en la clasificación de Child-Pugh para la valoración funcional de la cirrosis? ¿No? Ahí tenemos varios, tenemos sobre todo la albúmina, tenemos la bilirrubina, tiempo de protrombina para ver el estado del hígado exactamente, ascitis y la presencia o no de encefalopatía. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en el caso de la cirrosis? Mayormente el objetivo simplemente es cubrir lo que son las complicaciones. No hay tratamiento efectivo, las complicaciones es las que tenemos que ver. ¿Y cuáles son las principales complicaciones? Tenemos, por ejemplo, la ascitis, tenemos la infección, la peritonitis bacteriana espontánea, tenemos la encefalopatía y, por supuesto, las hemorragias
variciales, de varices esofágicas. Paciente cirrótico que viene, por ejemplo, con una hemorragia digestiva alta, puede ser un caso de varices esofágicas, ¿no? Que también ha sido preguntado varias veces. Definición, causa más frecuente y consecuencias de la hipertensión portal. Se habla de hipertensión portal cuando hay un gradiente de presión venosa hepática más de 6, ¿no? La cirrosis obviamente es el factor más frecuente, ¿no? Causa más frecuente de pancreatitis aguda, también preguntado en los exámenes. Muy bien, problema de litiasis, ¿no? Coledocolitiasis. Seguida de, posteriormente, el alcoholismo también es otra causa importante. ¿Cómo hago el diagnóstico de pancreatitis aguda? Ahí tenemos son 3 criterios: clínico, dolor abdominal característico, imagenológico, que puede ser una ecografía, y elevación de amilasa o lipasa 3 veces el límite superior. ¿Ok? La tomografía no siempre se hace, está indicada siempre y cuando hay una duda diagnóstica o para valorar el pronóstico de este paciente, o por supuesto si es un paciente que tiene pancreatitis aguda grave, o sea está muy comprometido, tengo que hacerle necesariamente una TAC. La amilasa, ya saben ustedes, simplemente es diagnóstico, no tiene ningún criterio para hacer riesgo de pancreatitis grave. El tratamiento de la pancreatitis aguda principalmente se basa en poner al paciente en dieta absoluta, hidratarlo, administrarle analgesia y solamente antibiótico en algunos casos, ¿no? Actualmente el antibiótico no suele usarse. Complicación más frecuente y tratamiento de la pancreatitis, el pseudoquiste pancreático. Si ese pseudoquiste es muy sintomático, drenaje. Esta pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes enzimas pancreáticas digiere hidratos de carbono? ¿Cuál es? Hidrato de carbono, amilasa. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en adultos? La úlcera, ¿no? La úlcera es la causa más frecuente, ¿ya? No se olviden. Varices lo vemos en pacientes cirróticos. Varón de 55 años que hace 3 meses presenta epigastralgia y diarreas abundantes. Antecedente de tumor de hipófisis sin tratamiento. Laboratorio hipercalcemia moderada. Endoscopía alta, múltiples úlceras en primera porción de duodeno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, Zollinger-Ellison. ¿Por qué? Este probablemente corresponde a un MEN de tipo 1, ¿no? El MEN de tipo 1, neoplasia endocrina múltiple, presenta justamente tumores de hipófisis, ¿no? Problemas a nivel de la paratiroides y también tumores pancreáticos, de los cuales el síndrome de Zollinger-Ellison es uno de los más frecuentes. Los ácidos biliares se almacenan y concentran en la vesícula biliar y luego se vierten al duodeno en respuesta a la liberación de CCK, estimulada por la ingesta. El 80% de ácidos biliares conjugados se absorben de manera activa, ¿dónde? Acá hay un gráfico, ¿no? El mayor porcentaje se absorbe aquí, ¿no? En el ilion, yeyuno ilion y también en parte en el colon, pero el mayor porcentaje en el ilion. Varón de 67 años que refiere a astenia, pérdida de 8 kilos, hematoquesia. Al examen físico, palidez en abdomen, se palpa una masa no dolorosa en fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Tenemos una masa, un tumor en la fosa ilíaca derecha, probablemente es del intestino grueso, ¿no? En colon. Además presenta pérdida de peso y hematoquesia. ¿Qué utilizo para hacer el diagnóstico? Lo mejor obviamente es hacer una colonoscopia. Los abscesos hepáticos se localizan con más frecuencia ¿en qué lóbulo hepático? En el derecho. Tratamiento de los abscesos hepáticos, ceftriaxona más metronidazol. Ese es el tratamiento estándar empírico en general, ¿ya? Si le dicen colangitis, también ceftriaxona metronidazol, ¿ya? Aunque en las guías actuales, sobre todo de Estados Unidos, proponen pipetazo, ¿no? Pero esto más que todo es para, digamos, ambientes donde hay bastante resistencia, ¿ya? Acá en Perú marquen ustedes ceftriaxona metronidazol. Si no hay eso, en todo caso sí pueden marcar pipetazo. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda, grave o severa en su primera fase? Justamente, ¿no? Lo que nosotros determinamos por un paciente de pancreatitis aguda grave es el nivel de falla de órganos, ¿no? Por eso tenemos escalas, justamente ahora como vamos a ver, y la falla multiorgánica acá es lo más importante. Nos preguntan por el sistema de puntuación utilizado en la evaluación inicial de la gravedad del paciente crítico, que valora la fisiología aguda y la salud crónica, que justamente es el nombre, ¿no? De esta escala de Apache, ¿no? De fisiología y salud, en los cuales, como ustedes pueden ver, tenemos varios parámetros: temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, y también tenemos componentes, como pueden ver, renales, componentes hematológicos y componentes también respiratorios, ¿ya? Esta escala es una de las más utilizadas y es la que más se usa definitivamente en las salas de UCI para ver la evolución diaria del paciente. Apache 2.
En hematología, ¿qué es la anemia? La anemia es la disminución en general de la masa de eritrocitos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, mejor dicho, la definición práctica? Obviamente mediante la hemoglobina, ¿no? Disminución del número de hematíes, hematocrito y también hemoglobina. ¿En qué situaciones disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ocasionando un desplazamiento de la curva de saturación a la derecha? ¿Ya? Desplazamiento de la curva a la derecha, podemos memorizarlo así: aumento de temperatura, aumento de 2,3 de pG y aumento de CO2, ¿ya? Que obviamente causa una acidosis. ¿Ya? Aumento de CO2, aumento de temperatura, desviación hacia la derecha. Según el volumen corpuscular medio, las anemias se dividen en, acá tenemos microcíticas, menos de 80, la anemia ferropénica, como ustedes saben, es la más frecuente. Normocíticas, las llamadas también anemias de enfermedad crónica. ¿Ya? Para el examen, ustedes digan así: enfermedades crónicas, ¿ya? Normocíticas, normocrómicas. Y macrocíticas, las que son más de 100 micras, y acá tenemos las megaloblásticas. Pero si nos preguntaran cuál es la causa más frecuente de anemia microcítica, sí, ferropénica, ¿no? Si nos preguntan cuál es más bien es la más frecuente de las anemias megaloblásticas, muy bien, el ácido fólico es más frecuente que la B12, ¿ya? Ácido fólico, pregunta también de examen. ¿Qué nos indica la presencia en sangre periférica de reticulocitos? Que obviamente la médula está probablemente indemne, ¿no? Que está funcionando bien. Reticulocitos aumentados, la médula ósea está respondiendo ante esa baja. Porcentaje de reticulocitos en sangre periférica normales de 1 a 2%, ¿no? Puede estar más elevado que esto en trastornos como los que hemos hablado. ¿Cuál es la característica fundamental de las anemias denominadas regenerativas? La presencia de reticulocitos. ¿Y cuál es el ejemplo más importante de estas? Las anemias hemolíticas o también las anemias por sangrado agudo, ¿ya? En las cuales hay aumento de reticulocitos. ¿Cuál es el mejor parámetro bioquímico para detectar la ferropenia? Si me preguntan cuál es el mejor, la respuesta: descenso de la ferritina. Pero si me dicen el método de diagnóstico más fiable, que obviamente es más complicado hacerlo, biopsia de médula ósea, ¿ya? En la cual vamos a encontrar disminución de la cantidad de hierro, ¿ok? Ese es el método más fiable, el más certero, ¿ya? Pero el más importante, la prueba más práctica y el mejor parámetro de tipo bioquímico: descenso de la ferritina, ¿no? Que generalmente es menos de 20, ya los valores son más o menos 20 a 300. La absorción del hierro es mayor si se encuentra en forma hemínica, ¿no? Que es la forma que es hemínica que se encuentra generalmente en los productos derivados animales. ¿Qué proteína es la principal transportadora de hierro en el organismo? La transferrina. Y la principal proteína que sirve para el depósito de hierro: ferritina. ¿Cómo definimos las leucemias agudas y cómo nos va a venir en el examen? Casi siempre van a venir como presencia abundante de blastos, ¿ya? De leucocitos muy inmaduros. Presencia de blastos, eso de acá es leucemia aguda, ¿ya? Presencia de blastos. La definición técnica es más del 20% en la médula ósea. El origen: una célula madre hematopoyética que es incapaz de madurar. Si el predominio de estas células tumorales son linfoblásticas, hablamos entonces de una leucemia aguda linfoblástica. La etiología más frecuente de las leucemias es idiopática y el tipo más frecuente de leucemia aguda en adultos es la leucemia mieloblástica, ¿no? Y en los niños la leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? En adultos leucemia mieloblástica aguda y en niños leucemia linfoblástica aguda. La leucemia, entonces, como les digo, típicamente hay gran cantidad de leucocitos, fundamentalmente blastos, ¿ya? Y van a cursar generalmente con citopenias, con trombocitopenia y también con anemia. La localización más típica de las adenopatías en el linfoma Hodgkin en la región cervical y en las regiones mediastínicas, ¿no? Donde más los encontramos. Los síntomas B pueden acompañar a lo que son los linfomas, ¿no? Y estos síntomas B son sobre todo la fiebre, presencia de fiebre, sudoración en las noches, pérdida de peso inexplicada superior al 10% previo en los últimos 6 meses, los famosos síntomas B. Se habla de estadio 1 en la clasificación de Ann Arbor cuando existe afectación. Esta es una clasificación para linfoma Hodgkin, ¿no? Ann Arbor de tipo 1, afectación de una sola área ganglionar u órgano de localización extralinfática localizada. Estadio 2,
cuando existen dos o más áreas ganglionares afectadas, pero del mismo lado del diafragma, ¿ya? O solo izquierdo, mitad del hemicuerpo izquierdo o derecho, ¿no? La 3 es cuando hay afectación en las dos partes, tanto derecha como izquierda. Y el 4 cuando hay predominio en órganos ya más distantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el hígado, como pueden ser órganos a distancia. Esa es la clasificación de Ann Arbor, ¿no? El hemograma característico que vamos a encontrar en un paciente con enfermedad de Hodgkin, vamos a encontrar leucocitosis, aumento del número de leucocitos, con eosinofilia, anemia de trastornos crónicos y en fases avanzadas puede haber en cambio linfopenia y BCG elevada. Esta pregunta me dice, varón de 60 años que desde hace un año presenta dolor lumbar y en extremidades que aumenta con los movimientos. Desde hace un mes refiere cansancio y fatiga progresiva. Examen físico, pálido y adelgazado, examen de laboratorio IgG 4200 y GM60. Examen radiológico, lesiones líticas en cráneo y aplastamiento en columna vertebral lumbar. Se sospecha de mieloma múltiple, ¿sí? Mieloma múltiple, ¿por qué? Por los dolores óseos, por la anemia, ¿no? Y en este caso es una gamapatía con predominio de IgG, ¿no? Predominio de IgM, si nos hubiera venido este era de Waldenström, ¿no? Y en el mieloma múltiple acá me preguntan cuál de las siguientes alternativas se considera de mal pronóstico. Acá tenemos muchas, ¿ya? En mieloma múltiple, factores de mal pronóstico, tenemos por ejemplo disminución del valor de albúmina, valor de beta-2 microglobulina elevado al diagnóstico, ¿no? Presencia de compromiso óseo, o sea, metástasis ósea. Y de esta de acá, la morfología plasmoblástica también es un factor de mal pronóstico. Mujer de 55 años con diagnóstico de varices que refiere eritema, calor y dolor en las venas afectadas y que pueden palparse como un cordón indurado. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Trombosis venosa superficial. Trombosis venosa superficial. ¿Y el tratamiento cuánto se da? Por 6 semanas. Por 6 semanas. A diferencia de la trombosis venosa profunda, como les han dicho, debe ser mínimo de 6 meses, ¿verdad? Mujer de 22 años que presenta hematocrito de 31% en la semana 28 de gestación. Valores disminuidos del volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media está por debajo de 30%. No se evidencia hemorragia alguna. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Estamos ante un caso de probablemente ferropénica, anemia microcítica, hipocrómica. ¿Cuál es la prueba más fiable, dijimos, para diagnosticar ferropenia, o anemia ferropénica? Estudio de médula ósea. ¿Cuál es el volumen de Matías en mililitros por kilogramo que se debe transfundir en el lactante con una hemoglobina de 6.5? ¿Ya? En el lactante, el tratamiento debe ser por kilogramo de peso, ¿ok? El paquete globular para un paciente con anemia severa de 10 a 15 cc por kilogramo de peso. No tiene que ser bien medido porque si no podemos obviamente ocasionar hipervolemia, ¿no? Alternativa a la letra B. Para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda recurrente se decide utilizar heparina no fraccionada. ¿Cuál es el examen de laboratorio para monitoreo? La heparina no fraccionada, la sódica, lo que nosotros hacemos es este normograma, ¿no? En el cual vamos a controlar según el valor del TTPA, ¿no? Acá está. Miren ustedes, es una preparación que hacemos de heparina, infusión endovenosa, y el valor más o menos que tenemos que buscar nosotros es entre 55 y 85, ¿no? Si nos pasamos de esto, que llega, esto de acá viene a ser más o menos el 40% más del valor normal de la TTPA, ¿ya? Lo controlamos con el TTPA. El INR me sirve para controlar ¿qué tratamiento? Varfarina, también preguntado N veces. Varón de 74 años con historia de infecciones respiratorias a repetición que consulta por astenia y baja de peso. Examen físico adelgazado, pálido con adenopatías generalizadas y en el abdomen encontramos esplenomegalia. Examen de laboratorio leucocitos 30.000 con linfocitos de 80%. Ya la presencia de linfocitos más de 80% obviamente me está yendo hacia el diagnóstico de leucemia linfocítica, ¿ya? Y además esta presencia de las sombras nucleares de Gumprecht, ¿ya? Que justamente son estas,
que son ocasionadas porque estos linfocitos son muy frágiles, ¿ya? Estos linfocitos neoplásicos, ¿no? Y al reventar ocasionan estas manchas o sombras, ¿ok? Y esto es característico, como les decía, de leucemia linfática crónica, ¿ya? Eso es característico de leucemia linfática crónica. El síndrome lisis tumoral no se caracteriza por síndrome lisis tumoral. Acá tenemos criterios de laboratorio: ácido úrico más de 8, potasio más de 6, obviamente por la lisis celular, ¿no? Fosfato, también un electrolito intracelular más de 4.5, disminución del calcio, calcio menos de 7. Y en la parte clínica tenemos creatinina más de 1.5. Acuérdense ustedes que el síndrome de lisis tumoral puede ocasionar, ¿no?, insuficiencia renal, arritmia cardíaca, muerte súbita y convulsiones, ¿no? Lo que no va acá, ¿cuál es? Hipercloremia, ¿no? Muy bien. Acá terminamos, chicos. Bueno, ha sido un placer. Les deseo toda la suerte para el examen que ahora tienen.